días, buenos días con todos mis alumnos de la sección de sexto grado. La bienvenida a todos mis alumnos. ¿Cómo están mis alumnos? ¿Cómo les va hoy día? Buenos días, profesor. Buenos días, Abigail. ¿Cómo te va mi niña? Bien, profesor. Bien. ¿Cómo te va Franco Fulcan? Hola, Flores. ¿Cómo le va mi niño? Buenos días, profesor. Bien. ¿Cómo le va Joshua? Bien, profesor. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Qué pasa mis niños? Vamos a tomar Buenos días, profesor. ¿Cómo le va Edward Mendoza? Santiago, ¿cómo le va? Va bien, profesor. ¿Qué pasó? Estoy entrando un poquito tarde, mis niños. ¿Qué pasó? Hola, Jali. Hola, Jali. Hola, Camila. Ay, me va bien, profesor. Y Buenos días, profesor. Buenos días. Porque la clase anterior terminó un poco tarde. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va Iker? Buenos días. ¿Qué pasó, Iker? ¿Dónde está ¿Por qué veo con uniformes diferentes, mis niños? No veo una uniformidad en la sala. Profesor, mi polo de colegio aún no seca. Oh, mis niños, tienen que lavarlo pues un día antes o no, para que puedan sacar. ¿Por qué veo ahí no hay uniformidad en la sala, mis niños? ¿No? Y Joshua, ¿por qué usted también está con otro Profesor. vestimenta que no es adecuada? Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo le va mi niña? ¿Cómo le va? Ya saben, niños que tenían que estar presentes en la sala con su uniforme chiquitos, ¿ya? La uniformidad se les pide por el amor de Dios para todos, para que tengan en la hagan cuenta que ustedes estamos ahorita en la calle, en el centro educativo, y por supuesto que tienen que venir muy bien ustedes presentados, niños. Por favor, yo también tomé en cuenta bastante, ¿no?, la presentación en la hora de las clases, niños, así que por favor tengan mucho cuidado, ¿eh? Los uniformes hay que lavar. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo le va Ana Karina? Bien, profesor. ¿Y usted? Ahí estamos también bien, gracias a Dios, hoy día nuevamente con ustedes, dándole los buenos días a todos ustedes, nuestros alumnos. Hoy día 25 de abril vamos a iniciar nuestras clases de historia, nuestros alumnos, y como nos habíamos quedado, pues, ¿no?, explicando sobre el gobierno. ¿Qué gobierno nos hablaba el día viernes? A ver, Iker, si me hace recordar, por favor. ¿Cuál es el gobierno? De Beleguía, profesor. El gobierno de Beleguía. Gobierno de Beleguía, pero tiene un nombre exclusivamente. ¿Cómo se le dice este gobierno? Porque acuérdense que Beleguía había hecho 2 gobiernos, ¿ah? Pero hay un último gobierno que ya lo hizo un poco más extenso, ¿ah? A ver, Remigio, a ver si se acuerda, por favor, el tema del día, la clase que hemos hecho. A ver, un ratito, Abigail. A ver, Edward. Muy bien, ahora vamos a darle pase a Abigail. Abigail. El oncenio de Beleguía, profesor. Oncenio de Leguía, mi niño, el oncenio de Leguía. ¿Por qué se le dice el oncenio de Leguía? A ver, Ana Karina, ¿tienes en mente? ¿Por qué se le dice el oncenio de Leguía, mi niña? A ver, ¿alguien por ahí se acuerda? A ver, Abigail. Porque gobernó 11 años, profesor. ¿Recuerdas desde qué año, qué fecha, Flores? Sí, profesor. ¿Desde qué fecha inicia su gobierno, el oncenio de Leguía? Si son 11 años, ¿en qué fecha empezará, pues? A ver, ¿quién tiene en mente? A ver. Específicamente dice que, bueno, por supuesto que le va a gobernar 11 años. ¿Desde qué fecha inicia pues el gobierno? Profesor, yo creo que... 1919, profesor. ¿Perdón? Empieza desde 1919 ¿Hasta qué año? hasta el 1930. Muy bien, perfecto, ¿cierto? Desde 1919 hasta el año de 1930. A ver, ¿cómo se caracteriza este gobierno, chiquitos? A ver, este gobierno del oncenio de Leguía, pues, ¿cómo empieza? ¿Viene capitalistas? Un capitalista. En aquel entonces fue justamente esto, la primera potencia, digamos. ¿En préstamo de quién trae? ¿De quién? A ver. De Estados Unidos, profesor.
¿cierto? Trae capitalistas, ¿no es cierto? Capitalistas norteamericanos, o sea, de Estados Unidos, la primera potencia, mi niño, ¿entiendes? ¿Y para qué por qué él, por ejemplo, no él, un presidente donde él pues justamente va, digamos, a modificar o va a construir, ¿no es cierto? Para que vengan qué cosas. ¿Qué cosas es lo que quiere, le guían? Para que vengan, qué cosas vengan. ¿Para chiquitos? ¿Qué te he explicado? Para que venga más inversión, profesor. Ok, perfecto, chiquitos, para que vengan inversionistas. Entonces, empieza una Lima Sar. a modernizar, niños. Entonces, este presidente, ¿no es cierto? Leguía dice, bueno, pues, para que vengan más inversionistas acá al Perú, vamos a modernizar totalmente Lima. Vamos a hacer avenidas, vamos a hacer plazas, inclusive también él, en ese tiempo todavía pues había, ¿no? Lo que es la carreta, pues, chiquito, ¿no? Las carretas todavía había. Entonces también dijo, vamos a traer también automóviles, ¿no es cierto? El parque de automóviles también, en aquel entonces, ¿no es cierto? De la marca Ford también, ¿te acuerdas? Perfecto. ¿Qué más? Muy bien, vamos a hacer los hoteles, pues, ¿no? El hotel que está aquí en la Plaza San Martín, chiquito, también es la Plaza San Martín, no, un lujoso, ¿no? Este hotel Bolívar, uno de los mejores hoteles donde aquí se reunían, pues, venían en esos entonces, ¿no? Los altos funcionarios, digamos, ¿no? Muy bien, ya tenemos plazas, tenemos avenidas, tenemos lo que es los automóviles, hoteles. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ah, pues vamos a hacer también, por ejemplo, lo que es el estadio, ¿no es cierto? Y se empezaron a hacer pues, los primeros encuentros, pues justamente, ¿no? ¿No? El fútbol, pues, porque eso también atrae, chiquitos. El fútbol también atrae y mueve, digamos, no, lo que es genera bastante, no en la economía. Eso es lo que eso es lo que hizo este gobierno, ¿no? De Beleguía, de Augusto Belisario Beleguía, desde el año 1900 hasta el año 1930, ¿no es cierto? Chiquitos, pero acuérdense que también que les estaba explicando yo, por ejemplo, eh, pero él justamente presta, ¿no es cierto? Pero Norteamérica, ¿qué le dice a Belisario? A ver, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le pide a cambio, chiquitos? A ver, Joshua, no sé si tendrás escuchado, por favor. ¿A qué le pide, chiquitos? ¿Qué le pide? ¿Qué le dice? A ver, le dice, pues, leían, tú sabes que pides en préstamos, pero ahora no sé cómo me vas a pagar. Entonces, ¿qué hace Norteamérica? Manda a un economista, a un alto funcionario, ¿ya? No te olvides. A un alto funcionario, ¿para qué? Para que venga acá al Perú, a Lima, ¿no es cierto? Y pueda hacer un estudio, ¿sí o no? Una investigación para que, a ver si leían, pues, se sentía capacitado y de dónde iba a pagar. ¿Sí? ¿Te acuerdas, chiquito? Es un personaje muy importantísimo, un nombre. ¿Te acuerdas? A ver, ¿quién se acuerda de ese nombre? Chicos, mucho cuidado con esos nombres, ¿no? A ver, un funcionario que se llamaba Cumberland, ¿ya? Cumberland, pues viene acá al Perú, un economista, ¿no es cierto? Y él empieza a investigar, personas. Y le dice, ¿sabe qué, Belisario? Usted no me va a poder pagar la deuda. ¿De dónde me va a pagar si yo no veo que no hay muchos inversionistas? Entonces, y Belisario Leguía le dice, no, pues yo sí te voy a pagar, pero ¿de dónde y cómo? ¿Y cuándo? ¿Sí? Entonces, le dice, ¿sabes qué? Para yo poder darle más dinero, pues tú tienes que darme algo, o yo te voy a hacer unos requisitos, ¿entiendes? ¿Y sabes cuáles, chiquitos? ¿Qué requisitos le pide, a ver, por ejemplo, Cumberland a Belisario Leguía? A ver, ¿quién se acuerda, chiquitos? ¿Cuáles son algunos primeros requisitos? A ver, vamos, chicos, vamos a ver, ¿quién se acuerda? De crear un banco, profesor. Claro, claro, ya, sí es uno de los requisitos, claro, pues también. Pero antes del banco, por ejemplo, le dice, ¿sabes qué? Dame, por ejemplo, le dice, yo voy a tomar a cargo, yo voy a hacer lo que es la SUNAT, pues, ¿sí o no? Lo que le dice, pues yo, mira, entrégame, le dice, perdón, las aduanas, el control de las aduanas, le dice, ¿entiendes? Entonces, sabes que el control de las aduanas, justamente acá viene, pues,
lo que entra y sale, ¿sí o no? Todas las mercaderías. Entonces, imagínate que todas estas mercaderías pagan un impuesto, pues. Entonces, ya te doy, le dice, te doy, le dice, toma el control. Perfecto. Ahora, dame dinero. No, le dice, todavía falta. Falta. ¿Qué falta? Le dice, tú sabes que en Estados Unidos, Norteamérica, tenemos un banco, ¿ya? Y ese banco, ¿qué hace ese banco? Ese banco norteamericano, él es el que administra, o él es el que, por ejemplo, ahí están los fondos, o sea, todo el dinero, pues, ¿no? ¿Ya? Tú sabes que le dice que el dólar, tú sabes que a veces el dólar sube y baja. Entonces ese banco se encarga justamente, ¿no?, de poder, digamos, mantener, digamos, ¿no?, hacia algo de economía. Muy bien. Entonces, aquí no hay, pues le dice, tú no tienes un banco, tú no lo tienes. Entonces tienes que fundar un banco, pues le dice. ¿Ves? Entonces le guía le dice, ya, por supuesto, creo el banco. Allá en Norteamérica se llamaba el FED, ¿cierto? El FED, un banco federal donde ellos administraban su dinero. Pues. Muy bien, ya, creo, le dice, por supuesto, bien. Entonces, y acá, pues en aquel entonces es el primer banco, pues el Banco de Reserva del Perú, pues el BCP. Muy bien, lo funda, ya, perfecto. Ahora le dice, ¿quién es el que va, pues, digamos, el presidente que iba a administrar, pues, ¿no? Dice, no te preocupes que yo voy a administrar. Entonces, Cumberland, entonces el primer funcionario del presidente del BCR, pues, mira, chiquitos. Entonces, entonces, en aquel momento, entonces prácticamente, que nuestro Perú estaba justamente, no, estamos, la economía estaba siendo administrada por un norteamericano. ¿Ves? Entonces, ya prácticamente es ahí donde le damos el dinero, pues. ¿Por qué? Porque ya, imagínate, pues está como el presidente, le dan el control de las aduanas, entonces prácticamente ya estaba, digamos, ¿de dónde coger el pues? Pues el préstamo. Hay un pico encendido. Ahora el por Iker. Por eso que le llaman el gobierno entreguista a ver, ¿no? El gobierno entreguista. ¿Y qué hace este Belisario Leguía con todo este dinero? Imagínate que le daban 5.000 millones, 15.000, 20.000, se lo gastaba así, se lo gastaba el dinero así de un solo porrazo, digamos, ¿no? Entonces le empieza a invertir, pues, empieza a invertir. ¿Se acuerdan, chiquitos, que en la aristocracia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacían, por ejemplo, en la aristocracia? Justamente, ¿no? La agroexportación. ¿No es cierto? Ellos exportaban, ¿no? Que es, por ejemplo, la caña de azúcar, el algodón y otras materias primas. Entonces, pero Belisario, dice él, bueno, él va a dar un cambio, una transformación. Entonces dice, no, ahora vamos a hacer una transformación y que vengan más inversionistas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Belisario. Y entonces empieza a hacer una gran transformación y una gran cantidad de obras públicas, pues, calles, avenidas. También, por ejemplo, ¿no? País, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Los distritos, San Borja, San Isidro, ¿qué más? ¿Qué otras avenidas? La Avenida Brasil, por ejemplo, ¿no? Mira, todo eso es lo que hace justamente, ¿no? Belisario de Guía. Entonces, como te comento, pues que en cuanto, ¿no?, a la aristocracia, entonces ellos tenían el control de todas las haciendas. Entonces, dice Belisario, muy bien, para que no se vayan a levantar de repente nuevamente, ¿no es cierto?, la aristocracia, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar el control del agua, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer canales de irrigación, pues. ¿Para qué? Para que si en caso estos señores se puedan rebelar, porque entonces yo agarro, como yo tengo el control del agua, entonces ellos no van a poder ganar el control. ¿Entiendes? Entonces prácticamente que este personaje fue un personaje autoritario y fue populista, pues. ¿Por qué fue populista? ¿Sabes que un gobierno populista de donde ofrece muchas cosas? ¿Entiendes? Y, bueno, pues, dado a veces sentado en el sillón, a veces ya ni lo cumplen, se olvidan, pues, chiquitos. Cuando ellos están, por ejemplo, ellos están candidateando, están así, entonces ellos ofrecen al pueblo, entonces ellos tratan de llegar, digamos, a las masas, donde, digamos, donde la gente, pues, digamos, un poco rápido se entusiasman, no sé, porque algo les regala, algo les da. ¿Esto a cambio para qué? Para comprar un voto. ¿Entiendes? Él trata de convencer a esas personitas. ¿Entiendes? Les ofrece mucho. Pues.
Por eso se le dice que es un gobierno populista. ¿Ah? Un gobierno entreguista porque, como tú sabes, te estoy explicando, entregó muchas digamos, entidades públicas para el control. Entonces se vienen justamente no las empresas. Entonces él toma en esa posición, chiquito. Entonces, mira, eso es en el contexto, niñito, ¿no es cierto? Por ejemplo, no en lo que es en la parte de la economía, ¿no es cierto? Y en la parte social, justamente, ¿no? El objetivo de esto justamente es el control de los grupos sociales. ¿Te acuerdas, chiquitos? ¿Te acuerdas tú que en la aristocracia, por ejemplo, las partes, los indígenas, los campesinos, justamente era la clase, justamente, digamos, no tomaban en cuenta, pues. ¿Te acuerdas? Cuando te decía, no, ese pequeño grupo de 40 familias, los Aspíllagas, entonces los Candamos, los Pardos, uy, ¿no es cierto? Esos apellidos, por eso que eran muy conocidos. Entonces ellos justamente manejaban a un cierto grupo, tanto poder. Entonces a esa clase, por ejemplo, los indígenas, todo eso, estaban dejados de lado, digamos. Entonces, ¿qué hace qué es lo que hace Beleguía? Perdón, Leguía, ¿qué hace él? Él trata de, digamos, a ese grupo de, de mantenerlos y llamarlos, estos chiquitos. Entonces, a la clase media también, por ejemplo. Y en la clase media, ¿quién estaban niñitos? En la clase media estaban, por ejemplo, digamos, los que tenían profesión, por ejemplo, ¿no es cierto? Los profesionalistas que están, digamos, por ejemplo, profesores, o todo eso. Entonces, ¿qué hacen, mira, chiquitos? ¿Qué hace a ellos? A ellos le dicen, muy bien, pues, yo tengo que estar con ellos. ¿Qué hace? A ellos, por ejemplo, les manda a construir casas, mira, y le da casas, ¿me entiendes? Ese es un modo populista. Entonces les da casas y entonces la gente, pues, oh, gobierno, ¿no es cierto? Qué bueno, y están, mira, están conmigo. Pues ese es el aspecto, ¿no es cierto?, de grupos sociales. ¿Por qué? Porque justamente, no, por ejemplo, no en la clase alta, no en lo que es en la aristocracia, estaban, por ejemplo, no los oligarcas, estaban, por ejemplo, no los gamonales, por ejemplo, ¿no? Que ellos, por ejemplo, en la sierra, pues, ¿no es cierto? En la parte de sierra ellos tenían todo lo que es, manejan todo lo que es, ¿no? De la parte, ¿no? De la ganadería, pues, ¿sí o no? La ganadería. Entonces, la ley, por ejemplo, ¿no? Como te comenté también, por ejemplo, ¿no? Del agua, donde toma el control, ¿no es cierto? El Estado toma el control del agua. Entonces, ese es ¿no es cierto? El objetivo, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? De Belisario, pues, Leguía, ¿no? El onceño de Leguía. Entonces, ¿qué más, chiquitos? Muy bien, toma el control, las aguas, pero empieza a construir también, por ejemplo, a construir carreteras. ¿Para qué? Para poder traer justamente, ¿no? Para poder traer toda la mercadería. Inclusive también, por ejemplo, empieza, para que puedan traer justamente, ¿no? Los minerales, chiquitos. ¿Ves? En la clase media, como te comentaba, mis niños, es en las clases sociales, en la clase media, por ejemplo, estaban todos los que te dije, pues todos los profesionales, ¿no es cierto? Entonces, ahí está justamente, ¿no? La burocracia estatal, donde estaban justamente aquí están todos los chiquitos, ven, todos los ministerios, y a toda esta clase, chiquitos, a todo esto, justamente empieza a darles a ellos, te digo, darles sus espacios, sus casas, les construye, y le da, pues, chiquitos, ¿ya? Y en la clase baja, niños, la clase obrera, entonces aquí viene Leguilla, ¿qué hace? Él justamente va a ratificar, ¿se acuerdan que en otros gobiernos, ¿qué hacían? Trabajaban 13 o 14 horas. Entonces luchaban, pues, ¿no? Luchaban por las 8 horas de trabajo. Entonces aquí también, por ejemplo, ¿no? En Leguía, en el de Leguía, él también va a ratificar justamente, ¿no? Las 8 horas de trabajo. Los campesinos, justamente todas las comunidades, en la clase campesina, en la clase baja, todas estas clases justamente empiezan a legalizarlos, ¿entiendes? O sea, prácticamente empiezan ellos a tomar, digamos, Leguía, entonces como que ellos empiezan justamente a darle una alta importancia a esta clase social, la clase media, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, mira, en el caso, ¿no? De Leguía, por ejemplo, hay una ley de concesión vial. Mira, una ley de concesión vial. ¿Qué cosa quiere decir? Que los varones, mira, chiquitos, los varones a partir de 18 hasta 60 años, ¿qué hacían ellos? Por ejemplo, estaban, mira, obligados, mira, chiquitos, ¿no? Obligados, ¿qué cosa? A construir carreteras.
era un derecho, una obligación que todos los ciudadanos varones de 18 a 60 años a construir carreteras, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para el Estado. O sea, mira, durante el año, 2 semanas, ellos tenían que trabajar, mira, para el Estado, haciendo carreteras, haciendo pistas, ¿entiendes? Y esto era, pues, era gratis, o sea, el trabajo que hacían ellos era gratis, no, el Estado no le pagaba, ¿ven? Ellos tenían que, como un impuesto, digamos, ¿no? Ellos empiezan a hacer en ese sentido. Y en la parte política que ya estamos culminando, porque nos faltaba ahí un poquito complementar, porque te había enviado, creo que te había enviado ya una diapositiva, ¿no? Sobre el onceño de Leguía. No me faltaba ahí complementar, ¿no es cierto?, sobre la explicación, ¿no?, de la parte social y la parte política, porque ya la parte económica no te había explicado, ¿no?, en cuanto, ¿no?, qué es lo que cuál fue su objetivo, economía, ¿no?, en el gobierno de onceño de Leguía. Entonces, en la parte política, chiquitos, su objetivo de Leguía, entonces, justamente era de qué, controlar todos los poderes del Estado peruano, ¿entiendes? ¿Y tú sabes cuáles son los 3 poderes del Estado, chiquitos? Por ejemplo, el poder legislativo, ¿ya? El poder legislativo, ¿quién, mis niños? El poder legislativo se refiere al Congreso, ¿no es cierto? Al Congreso, por eso es el legislativo, donde ellos van a legislar las leyes, pero él toma el poder. ¿Qué otro poder del Estado? Los 3 poderes más grandes, digamos, acá, ¿no?, del Perú, por ejemplo, ¿no? El poder, por ejemplo, el poder judicial, mira, niños. El poder judicial también toma el control, mira, ¿no es cierto? Y el poder ejecutivo, que es el del presidente, ¿ves? Entonces, todos estos 3 poderes, digamos, entonces Leguía empieza a controlar, ¿entiendes? Toma todo el poder, toda la potestad. Entonces, prácticamente, pues imagínate, al tener todos estos 3 poderes, prácticamente no podían hacer nada, digamos, por ejemplo, en el Congreso, no podían hacer nada. Entonces, digamos, el onceño de Leguía justamente, ¿no?, empieza a ser una patria nueva, ¿no es cierto? Un Perú sin oligarquía, donde justamente aquí se va a dar justamente, ¿no?, la Constitución de 1920, donde en la Constitución de 1920, mis niños, aquí se va a dar, por ejemplo, ¿no?, se va a estipular justamente la normativa, una ley de que todos los gobiernos sería pues por un periodo de ¿cuántos niñitos? Un periodo de 5 años, ¿entiendes? Porque anteriormente, por ejemplo, los gobiernos eran cortos, pues, ¿no?, de esos 4 años, pero en esta Constitución de 1920 que se da, pues, ¿no?, en el gobierno de Leguía, entonces él va a promulgar y se va a dar justamente por 5 años. ¿Por qué? Porque justamente él toma el poder, justamente, ¿no?, de los 3 poderes del Estado, el poder legislativo, el poder judicial y el poder justamente, ¿no?, el legislativo, que justamente no es el Congreso, ¿entiendes? Entonces, los sectores populares justamente no van a formar, digamos, los partidos, ¿entiendes? Entonces aquí justamente la alianza, por ejemplo, mira, acá, bueno, ya vamos a llegar, así te a hablar sobre, aquí, por ejemplo, ¿no? Hay otros sectores populares, ¿ya? Hay otros sectores populares donde justamente van a formar, por ejemplo, otro grupo, ¿no es cierto? En donde justamente vamos a ver sobre las alianzas popular revolucionaria médica o americana, que justamente, no, ustedes seguramente pues han escuchado, ¿no?, este partido justamente, ¿no?, del AMPLA, ¿cierto? Pues se dice Alianza Popular Revolucionaria Americana, justamente que se dice el AMPLA, pues, ¿entiendes? Entonces, este partido, por ejemplo, estas alianzas fueron justamente, se fueron formando, ¿no es cierto?, hace muchísimos años, que estaba liderado, ¿no?, por uno de sus líderes, ¿no?, que también va a poder escuchar seguramente, ¿no?, Víctor Raúl Araya de la Torre. Entonces fue uno de los líderes, ¿no?, de los políticos más antiguos. Y acuérdate, mi niño, que Leguilla, él no quería, por ejemplo, no quería que, digamos, los oponentes, críticos, ¿no es cierto?, que hagan en su gobierno. ¿Qué hacía, por ejemplo, cuando estas personas empezaban, ¿no es cierto?, de repente a ser negativos, a hacer críticas? ¿Qué hacían? Los deportaban, ¿entiendes? Y también te comenté que habían 2 personajes
que leía lo deportó, por ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿no? Este personaje, Víctor Yahuida de la Torre, y también este personaje, Mariátegui, de chiquito, ¿no? Porque eran los oponentes, eran los críticos. Y estos personajes justamente fueron, digamos, creando nuevas alianzas o nuevos grupos chiquitos, ¿ya? Entonces, ese es el tema que hoy día hemos tratado, ¿no?, de complementar sobre el Consejo de Leguía, que gobernó del año 1919 hasta el año de 1930, mis amigos. Preguntas que tengan que hacerlo, alguna pregunta, sino para pasar, mis niños, a hablar sobre el gobierno un gobierno que también hay que hacer un poquito, ¿no?, de mención sobre el gobierno de Belligur. ¿Alguna pregunta, mis niños, que tengan que hacerlo? ¿Una duda que tengas? Me lo hacen, por favor. O si no, para pasar nuevamente a hablar de otros de los gobiernos que también tuvo muchísima importancia, ¿no?, dentro de todos los gobiernos, así como, por ejemplo, ¿no?, de Leguía. ¿Qué otros presidentes hemos hablado, niños? Aparte, ¿no?, aparte de Leguía, aparte, ¿no?, ahorita de Belligur. ¿Y qué otros gobiernos hemos hablado? A ver, ¿quién se acuerda, pues? ¿Qué otros gobiernos hemos hablado, chiquitos? A ver, Abigail, ¿qué otros gobiernos hemos hablado, mi niña? ¿Te acuerdas? En un momento vamos a hablar de El cinco gobierno de Miguel Iglesias o de Andrés Avelino Cáceres, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, mira, En chiquitos. pocas palabras vamos a hablar Nicolás de Piérola. Ujú. En pocas palabras vamos hablando de 5 presidentes ya. Muy bien, entonces, mira acá. Nicolás de Piérola. Permiso Bermúdez, profesor. Muy bien. Entonces, mis niños, como ustedes, pues chiquitos, se dan cuenta que cada gobierno se ha caracterizado y cada gobierno ha tenido su forma, ¿no es cierto?, de hacer su trabajo. ¿Entiendes? Muy bien, entonces hemos tratado de explicar algo, ¿no?, sobre lo que nos faltaba complementar. Muy bien, ahora, chiquitos, vamos a hablar justamente, ¿no?, de los gobiernos de quién, chiquito, de Belligur. ¿Entiendes? Un gobierno que él hizo, y claro, estaba anteriormente, ¿no?, del año 1912 hasta el año 1914, 1912 hasta el año 1914. Este gobierno, mis niños, este gobierno de Belligur fue, digamos, su tiempo por ejemplo, ¿no?, de gobernar solamente fue de 2 años, mira, chiquitos, mira, solamente fue de 2 años. Fue cortísimo ¿no?, su gobierno, su periodo, chiquitos. Pero ¿por qué sería, no, nada más de 2 años? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? ¿O cómo justamente llegó al poder este gobierno, ¿no?, de Belligur? Fue, por ejemplo, cuando él llega al poder, Belligur justamente le hizo digamos, de una manera, digamos, inadecuada, pues, ¿no es cierto? No le hizo, digamos, no fue su gobierno que, digamos, algo así, a ver, ¿qué digamos? Un gobierno donde, con transparencia, algo así por decir, niños, fue por decir inadecuada. ¿Por qué? Porque justamente este gobierno tuvo que luchar, ¿no?, por ejemplo, con los gobiernos civilistas, ¿no es cierto? Y tú sabes que los gobiernos civilistas, como que ellos tenían, por ejemplo, o tenían que ver, ¿no?, con casi el 100%, ¿no es cierto?, con la república aristocrática, ¿entiendes? Casi con el 100% de estos gobiernos civilistas, que justamente ellos estaban ahí, y ellos en todo momento, el partido civil fue un partido aristocrático, donde prácticamente ellos habían postulado, ¿no es cierto?, en todos los gobiernos, este gobierno aristocrático, ¿no es cierto? Entonces, en todos los gobiernos, justamente donde iban a haber cambios, ¿no?, de presidentes, siempre ellos estaban ahí, este gobierno, los gobiernos de la aristocracia. Entonces, como que ahí hay un problema, pues, ¿no?, ¿no?, en este contexto, ¿no?, del gobierno de Belligur, ¿no? Entonces, las elecciones justamente desde que se funda, ¿no es cierto?, la República Aristocrática, hasta la República Aristocrática, donde justamente, a ver, haciendo alumna, no sé si estén hablando de su asiento, por favor, Ana Karina. Entonces, chiquito, mira, donde justamente este gobierno aristocrático justamente va a abarcar desde el partido civil, ¿no? Desde el partido civil, justamente, ¿no?, a un estado, digamos, ¿no?, a un estado, ¿verdad?, ¿no?, a un estado donde sus candidatos a la presidencia van a ganar justamente, ¿no? ¿Por qué? Por tener justamente, ¿no?, digamos, un poder, pues, ¿no?, un poder, digamos, ¿no es cierto?, en el Perú. Entonces, el Perú,
por cierto, digamos, ¿no? El Partido Civil justamente va a enviar a un candidato presidencial, mira chiquitos, el Partido Civil va a enviar a un candidato civil. Entonces, prácticamente, Benningur se tiene que enfrentar a un gobierno, por ejemplo, ¿no? De los Astilla, ¿ves? Ese va a ser, digamos, ¿no? su contrincante. Y este gobierno, ¿no? De Astilla, entonces pertenece, ¿no? a la aristocracia. Entonces, mientras que el partido, porque el partido de Benningur es un partido demócrata, es un partido también, digamos, populista también, pues, ¿no es cierto? Que él va a enviar a un candidato llamado justamente, ¿no? El Partido Demócrata, que está representado, ¿no? Por Benningur. Entonces, la competencia para llegar a la presidencia entre los civilistas y los demócratas, mis niños, ¿no es cierto? Entre Benningur, ¿no es cierto? Y versus Astilla. Entonces, aquí, Benningur, por ejemplo, llega al poder en forma, digamos, una forma dictatorial, digamos, ¿no es cierto? En una forma dictatorial. ¿Por qué? Porque justamente había problemas aquí en ese entonces, aquí chiquito también, en Lima. Había muchos problemas en las elecciones y justamente no se dio, como digamos, como te dije en su momento, no se dio de una forma legal, de una forma transparente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en aquellos momentos, ¿qué pasaba acá en Lima en esos tiempos? ¿Qué pasó? Habían disturbios, chiquitos, había muchos disturbios. Esto, por ejemplo, cuando hay un partido, cuando digamos en estos tipos, ¿no? de elecciones, estamos en todo ese aspecto de la euforia, la fiesta electoral, entonces los partidos están ahí unos otros, pues, ¿no? que dan sus, no, digamos, su punto de vista, sus ofrecimientos. Entonces, se volvió un caos en ese momento, ¿entiendes? Entonces, como que aquí, en todo Lima, en todas las calles, entonces todos los, ¿no? los partidarios, ¿no es cierto? Los simpatizantes, ¿no es cierto? De los demócratas y los civilistas, se gritaban, se gritaban todos, así, pues era un caos, un desorden, ¿cierto? Entonces empiezan a hacer arengas, bloquean, pues, ¿no es cierto? Y se genera, como te comenté, un caos, entonces, y hace que no se lleve, digamos, ¿no? las elecciones con transparencia. Entonces, como que el Partido Demócrata de Benningur, ellos no van a aceptar, pues, ¿entiendes? Ellos no van a aceptar porque van a decir que aquí ha habido un fraude, ¿ves? Entonces, así llegan, digamos, ¿no? En ese contexto va a llegar justamente, ¿no? Digamos, ¿no? La elección, ¿no? De Benningur. ¿Por qué? Porque justamente se enfrenta a un gobierno civilista que estaba liderado justamente, ¿no? Por uno de sus oponentes, de los Aspillas. Y como tú sabes que los Aspillas, pues ellos, y como te comenté también de ellos, que siempre estos partidos, los partidos civilistas de la aristocracia, ellos siempre han estado ahí, siempre ellos estaban ahí, digamos, con su candidato. O sea, ellos todavía querían manejar, ¿no es cierto?, a su antojo todavía, digamos, ¿no? En cuanto, ¿no? a la presidencia. Entonces, Benningur va a tener problemas. Entonces, como te dije, él no iba a aceptar que justamente gane Aspilla. Entonces, debido a eso, entonces justamente no, como que ellos van a decir que había acá un fraude. Entonces, el pueblo peruano apoya a quién? Apoya a Benningur, ¿no es cierto? Entonces, por presión, justamente llega Benningur justamente. Entonces, por eso también ese contexto también no, digamos, hay este desorden y solamente va a gobernar 2 años, ¿ya? ¿Todavía me queda tiempo? Sí, todavía. Vamos a decir, por favor. Entonces, ya también te voy a mandar, ¿no? Te mando también ya la diapositiva del para que tú estudies, chico. Muy bien. ¿Cuáles son las obras, mis chiquitos, por ejemplo, ¿no? de Benningur? Surge un nuevo, digamos, un nuevo grupo, un nuevo movimiento, ¿no? De obreros, ¿no es cierto?, en el Callao. En el Callao surge un nuevo grupo de obreros, donde, mira, dice que, según este contexto, solamente dice que a este pequeño, digamos, grupo, le da, digamos, todos los, todas las, digamos, el apoyo total en su momento, ¿cierto? Y en el año, por ejemplo, de 1913, de Benningur, de su gobierno, él también, por ejemplo, ¿no? crea la resolución, ¿no es cierto?, de las 8 horas
de trabajo. Y también, por ejemplo, decreta el reclamo de las huelgas, chiquitos, de las huelgas en el año de 1913, porque imagínate, en esos tiempos, tú hacías huelga, o habían huelgas, imagínate, la policía te agarraba y te ibas adentro, preso. Pues. Entonces, como que en el gobierno de Beningür, entonces justamente no decreta un reclamo, justamente tus derechos, lo que tú haces tu protesta, son, digamos, son legalizadas. Entonces, todas las personas tienen un derecho de protestar cuando no están de acuerdo con estos tiempos, ¿no? Cuando a veces no estamos de acuerdo, ¿qué hacen? Todos, justamente, las personas salen a hacer su protesta, pero mientras la protesta sea, digamos, sin ningún perjuicio, ningún daño, entonces está ok, está bien. Pues todas las personas tienen derecho a protestar, ¿no? Pero sin, digamos, hacer ningún tipo, ¿no?, de daño, digamos, ¿no?, a lo que es a la parte pública y a la parte privada, ¿entiendes? Entonces se comienza a legalizar en el gobierno de Beningür. Acá también, por ejemplo, chiquito, mira, acá, por ejemplo, ¿no?, se decreta, digamos, de las huelgas, ¿cierto? Y también, por ejemplo, mira, la matanza, dicen, de los campesinos en Chuicuito y Azán, y donde justamente aquí envía a una alta comisión para poder investigar justamente por qué justamente fue, ¿no?, el problema, ¿no?, de estas personas que están matando. Entonces, en el contexto, mis niños, en el contexto, ¿no?, de Beningür, justamente resulta que Beningür llega, digamos, al poder de una forma populista. Ya te expliqué por qué era populista, porque justamente es un gobierno dictatorial, porque él comienza, digamos, a tomar, digamos, el poder, ¿no es cierto?, de los tres más grandes poderes del Estado. ¿Cierto? Un gobierno autoritario, un gobierno populista, donde un gobierno donde no va justamente a aceptar, ¿no?, que justamente así llega y entra al poder. Entonces, ¿por qué? Porque justamente en Lima se volvió un caos de protestas, todos los partidos, todos peleaban, y todos se insultaban, por ¿sí? Entonces, por presión, porque justamente el pueblo justamente no, digamos, le da el apoyo, entonces cede pues, y le da justamente, ¿no?, a él la gobernanza. Por eso justamente que Beningür llega así al poder, y también, así como él vino, también igual se sale, porque cuando hay problemas, siempre no va a terminar, digamos, de una buena fe. Pues. O todo lo que sí, a veces se empieza así con lo que no es legal, no es lo correcto, entonces, tarde o temprano, termina. Pues, entonces, así fue, mis niños, ¿no?, en el contexto, ¿no?, del gobierno de Beningür. El tiempo se nos ha terminado y estamos ya, chiquitos, dando por concluir nuestra clase el día de hoy sobre el tema del gobierno de Beningür y el tema que también nos ha faltado ahí complementar sobre el diseño de los días vividos. Así que para la próxima clase, chiquitos, les voy a tomar una práctica oral o escrita, así que vayan estudiando muy bien, vayan estudiando y ya pues, chiquitos, nos estamos viendo mañana o más tarde, chiquitos, nos vemos más tarde pues en la hora de estar aquí. Todos mis niños, me despido pues, vamos a despedir y espero que Chao. Chao, profesor. Chao, Nos vemos más profesor. tarde. Profesor. Chao, profesor. Nos vemos más tarde. Vamos a ver, cuídense mucho.